Está siendo grabada, dice. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver, voy a compartir la pantalla, ¿ves? Ya me he mareado porque imagínense ustedes que me dieron 4 módulos, 4 cursos y ahí me quitaron uno, entonces ya ando cruzada con los horarios. Pero bueno, vamos a avanzar con el tema siguiente, pues que digamos va a ser este tema que es también parte del marco constitucional, ¿no? También es un poco el marco constitucional en donde vamos a revisar qué es la política económica, ¿ya? ¿Qué es esta política económica? Y un ratito, ya, ahora sí. ¿Qué es la política económica? ¿Cómo funciona dentro de lo que es nuestro derecho tributario, ¿no? Muy bien. Entonces, en este segundo tema que vamos a tratar sobre los fundamentos, ¿verdad? De este derecho tributario, vamos a referirnos sobre la política económica. Ya ahora que ustedes pudieron revisar el marco constitucional, ustedes van a ver que en la Constitución habla sobre lo que son pues las políticas económicas o los temas financieros, digamos así, el presupuesto general del Estado, sí, que son, digamos, eh, los componentes, ¿sí? Que nos llevan, o los antecedentes que nos llevan a formar lo que es este derecho tributario. Entonces, en el marco constitucional, saber qué es esta política económica, ¿verdad? Que dice son los lineamientos de intervención del Estado en la economía, ¿sí? Para alcanzar unos objetivos, el fundamento del crecimiento económico, la estabilidad de precios y pleno empleo. Entonces nos preguntamos, ¿qué relación pues tendrá con el derecho tributario esta política económica? ¿No? Pues muchísimo, sí, muchísimo. ¿Por qué? Porque el Estado, a través de estas políticas económicas, ¿verdad? Que permite pues conocer sobre los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, ¿sí? Son, digamos, las actividades económicas que son un motor, ¿sí? Que funciona, ¿no? Y que hace, digamos, mover lo que es la economía, ¿no? Y también uno de los aspectos que tenemos que ver también es el empleo, ¿no? Cuando nosotros vivimos esta situación del COVID, ¿verdad? Y la ley orgánica humanitaria, que ahora se ha aprobado, ¿verdad? Se tocaron mucho los temas laborales, ¿no? El empleo. Fíjense ustedes que lamentablemente pues hemos tenido que vivir, digamos, unos meses en donde las empresas privadas y el Estado mismo ha tomado medidas, ¿verdad?, en función del empleo, ¿no? Es decir, la tasa de desempleo ha crecido porque obviamente las condiciones de esos bienes y servicios, fíjense ustedes cómo se relacionan, ¿verdad? Ha afectado a la economía. Entonces le toca al gobierno responder sobre estas situaciones o regularlas o ordenar qué es lo que viene ocurriendo pues dentro de la economía del país. Y entonces el Estado se tiene que cuestionar y decir, bueno, el gasto público, cómo va a ser distribuido, ¿verdad? Entonces, uno de los gastos más altos que tiene el Estado es precisamente el pago de salarios, ¿no? Y entonces, porque es un Estado que ha venido, digamos, creciendo porque ha tenido que cubrir necesidades, pues, que la ciudadanía, pues, requiere, ¿no? Entonces, esta política económica,
¿sí? Sirve como bien lo dice, ¿no? Como lineamiento, como directriz, como digamos, señal o señalética para poder actuar, ¿verdad? Y luego ahí viene inmerso, miren ustedes, el tema de los tributos, ¿no? Porque no solamente sabemos que a través de esos bienes y servicios están grabados los tributos, y a través del empleo también, el impuesto a la renta, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes que ahí comienza, digamos, este ciclo, ¿sí? Que tiene el Estado al momento de armar todo lo que corresponde, pues, a la política económica o política fiscal, que también se la conoce, ¿no? Ya la vamos a ver en este cuadro que tenemos a la política monetaria, la política fiscal, la política exterior y la política de renta, ¿no? Entonces, ¿qué objetivos entonces deberá cumplir esta política económica? Bueno, pues hemos establecido tres fundamentales principios, ¿no? Objetivos. El primer lugar, el crecimiento económico sostenible. O sea, todos los países quieren crecer, ¿sí? Es decir, quieren tener la mayor cantidad de bienes y servicios a disposición de la ciudadanía a medida que van creciendo, digamos, las necesidades y a medida que van creciendo la población y los ciudadanos digamos, las zonas geográficas y demás, ¿no? Entonces se va desarrollando, todos buscamos crecer económicamente, ¿no? ¿Cómo se mide esto? ¿Sí? O cómo el Estado sabe que esta política, que este objetivo de esta política económica, pues está funcionando a través de el incremento, ¿verdad?, que se puede hacer del Producto Interno Bruto o conocido como PIB, ¿no? PIB. ¿Sí? Es decir, eh, cuáles son las necesidades que tienen los ciudadanos y cómo son pues oferta y demanda y todos este comportamiento de mercado, los precios, cómo están los precios, ¿sí? ¿Qué se demanda más? ¿Qué está en escasez? Que puede existir especulación, ¿verdad? También, ¿no? Todos estos factores económicos que nosotros a veces los escuchamos y decimos, no entendemos por qué se toman en cuenta, por qué son esos índices que, digamos, nos llaman la atención y que los economistas, sobre todo, ¿no? Nos vienen indicando, ¿qué pasa con el PIB? ¿Qué pasa con los bienes y servicios, cuál es oferta, demanda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese como primer objetivo de la política económica. Y también, fíjense ustedes, ayuda a saber cómo está la producción nacional. Es decir, ¿sí? ¿Qué bienes producimos? ¿Qué cantidad de bienes producimos internamente? Y obviamente eso va a generar, digamos, un mercado nacional, cubrir un mercado nacional e inclusive que si se puede hacer en excedente, pues cubrir inclusive un mercado internacional. Y por eso tenemos relación con lo que es la política exterior o política internacional, ¿verdad? Entonces, el segundo objetivo que podemos analizar que es parte de esta política económica, pues es conseguir estabilidad de precios, ¿no? Y entonces yo a los chicos que les daba contratación pública, ven, yo les decía, eh, ellos estaban bastante preocupados por el tema de sobreprecios, ¿no? Y entonces yo les explicaba a ellos y les decía, a ver, el Estado a través de su política económica puede regular el tema de precios, ¿no? Digamos, puede ponerle límites al libre mercado, ¿no? Que conocemos, ¿no? Este libre mercado que ustedes podrán leer artículos o libros que hablan sobre el libre mercado, ¿no? Ese libre mercado no es tan libre, ¿sí? Y no es tan libre porque es igual que los ciudadanos, ¿no? Nosotros los ciudadanos tenemos libertades, pero también tenemos limitaciones a las libertades. Es decir, mi derecho nace cuando respeto el derecho ajeno, ¿ven? Lo mismo pasa en el comercio, ¿no? En el comercio también se autorregula, dice realmente
quienes hablan pues de este libre mercado, pero ese libre mercado obviamente también estará, digamos, con algunos parámetros que se dictarán a través de esta política económica, es decir, en cada país habrá, digamos, eh, dictará, digamos, sus políticas económicas o políticas comerciales, ¿no? En ese sentido. Y eso pues viene también, como les decía, del comercio internacional o del comercio exterior. Entonces, fíjense ustedes que conseguir la estabilidad de precios es controlar la inflación, ¿sí? Controlar los precios, que no haya especulación, ¿sí? Controlar los índices de la canasta básica, ¿sí? Que ustedes conocen y escucharán en las noticias, ¿no? Cuando cada año se revisa, ¿no? El salario eh, básico unificado, ¿no? Y el costo de la canasta básica, ¿no? Para precisamente tomar medidas económicas, ¿no? Saber realmente si esto pues afecta o no afecta o cómo nos afecta y cuáles serán, digamos, las medidas económicas más idóneas para poder resolver los problemas económicos. Y ustedes podrán recordar los hechos del pasado octubre, ¿verdad?, del 2019, en donde el país, pues, el presidente quería tomar justamente ajustes económicos, ¿no? Entonces, ¿qué aplicaba? La política económica, ¿no? Y fíjense ustedes que la herramienta que iba a utilizar era precisamente, entre otras, temas que estaban relacionados con los tributos, ¿no? Crear un nuevo impuesto, sacar mayor porcentaje de liquidación de impuestos, ¿no? Crear unos nuevos, aumentar otros, porque tenía que completar el déficit presupuestario, ¿no? O el hueco fiscal que se le llama, ¿verdad? Eso es como el hueco en la capa de ozono, ¿no? Ahí hay un hueco, nadie sabe cómo taparlo, ¿no? Y ahora que nos metieron a la casa, dice que se ha recuperado mucho más. Entonces, fíjense ustedes, así pasa en el manejo de las finanzas públicas, sí, y que finalmente el Estado pues tiene que buscar ese bienestar y obviamente va a tener que buscar los recursos económicos a través de estas herramientas que tiene mediante lo que es la política económica, ¿no? Entonces, como les decía, ¿el Estado puede controlar los precios? Sí, no, sí lo puede hacer. De hecho, hay bienes que el Estado pues toma una regulación directa, por ejemplo, los medicamentos, ¿no? Hay medicamentos que el Estado los va a regular de manera directa, ¿sí? También hay el tema de los víveres de primera necesidad, que conforman la canasta básica, ¿no? También hay que evitar, digamos, la especulación. Y ustedes verán que con el tema del COVID, de manera tardía, pero, digamos, a la larga tomó al toro por los cuernos el presidente, ¿no? Al momento en que dijo, paren de especular con aquellos bienes y servicios que estaban relacionados al COVID, la compra de alcohol, la compra de mascarillas, e inclusive los ataúdes, ¿no? En donde había que enterrar a los difuntos, ¿no? Afectados por COVID y no afectados por COVID también, este, que costaban una barbaridad, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, para eso sirve este tema de la política económica y sobre todo, si analizamos en el ejemplo de la ley orgánica humanitaria, si ustedes recordarán que el presidente de la República le pidió a la Asamblea, antes de aprobar los debates que la norma tenía que pasar, ¿verdad? Le dijo, ¿sabe qué? Saque el tema tributario, ¿ya? No vamos a afectar en el tema tributario a los ciudadanos. Sin embargo, hubo una afectación justamente en el empleo, ¿ven? En el empleo. Y entonces, porque es parte de las herramientas que, digamos, están inmersas en esta política económica, ¿no? Entonces dijo, bueno, no los voy a afectar con otros tributos, pero sí los voy a afectar
digamos, en sus cargas laborales, ¿no? Entonces, empleados que ahora pues ganan inclusive hasta el 50% de su remuneración, lo cual pues bueno, no vamos a discutir si es legal, ilegal, si es constitucional o no, eso es materia, digamos, laboral, pero sin embargo, aquí podemos visualizar por qué y basado en qué normativa es que el presidente de la República toma estas decisiones. ¿Sí? Y cómo están vinculadas precisamente los aspectos económicos, ¿no? Y es porque, en definitiva, son los elementos que van a pesar, ¿verdad?, al momento de evaluar la política económica que se va a emplear, ¿no? Y que obviamente también tiene relación con nuestra materia tributaria. ¿Ya? Y el tercer punto es fortalecer el empleo, fíjense ustedes, fortalecer el empleo, ¿no? Y entonces ahí es donde nos cabe la duda justamente de lo que estás hablando previamente, ¿no? O sea, si maneja temas de empleo, ¿no? Conseguir un pleno empleo, tener indicadores que nos dicen que el empleo ha aumentado, no disminuido, ¿ven? Sino que ha mejorado, que se ha incrementado nuevas actividades, o que quizás eh, existan, por ejemplo, emprendimientos, existan, este, mm, digamos, otros componentes, ¿no?, que ayuden a mejorar el empleo, ¿no? Por ejemplo, en los proyectos, ¿no?, que el Estado también lidera, también se busca que haya nuevos empleos, ¿no?, nuevas plazas de trabajo, ¿no? El sector público es un motor, como les explicaba, que mueve la economía porque es el que más compra, es un comprador estratégico para cualquier negocio, ¿sí? Porque es el que mayormente pues demanda más estos bienes y servicios, ¿sí? Y obviamente también tenemos el caso del empleo o el trabajo en el Estado, ¿no? Entonces, también tenemos pues tasas sobre las actividades económicas que se puedan realizar, es decir, un valor en el que nos refleja justamente cómo se están desarrollando las distintas actividades, los artesanos, los comerciantes, los mayoristas, los minoristas, los vendedores, ambulantes, los profesionales, ¿no? Todas esas tasas que, digamos, nos hacen medir precisamente la actividad económica que se está realizando, ¿no? Entonces eso también es parte de el marco regulatorio de las políticas económicas. Entonces por eso es que ustedes van a ver que por lo general se hacen estadísticas, ¿no? Y tenemos un Instituto de Estadísticas y Censos, ¿no? En donde miden precisamente y sacan estas tasas, estos valores o estos resultados, digamos, cuantitativos y cualitativos que permitan pues tomar decisiones a través de la política económica, ¿no? Y las tasas de ocupación también, ¿no? Es decir, el empleo y el desempleo. ¿Cómo mido el empleo? ¿Cómo mido el desempleo? Entonces, fíjense ustedes que para eso está esta política económica, para que puedan tomar decisiones las autoridades estatales, sí, y que a la larga, pues, digamos, va a dar como resultado, pues, la mejor gestión en la administración pública y obviamente, digamos, una economía saludable o sana, ¿no? Que es lo que queremos tener. Bien, entonces, dentro también de, digamos, de las lecturas que he podido hacer para estructurar este material, ¿verdad? Podemos encontrar que la doctrina nos habla de tipos de política económica y de hecho en nuestra constitución también vamos a ver que está estructurada de esa manera, ¿no? Y lo primero que nos habla es sobre la política monetaria. Y entonces, bueno, la política monetaria no es otra cosa que saber si nuestro país pues tiene una moneda propia o tiene
una moneda como es la dolarización, ¿no? Nosotros entramos a la dolarización. Y entonces todos aquellos componentes o factores que influyen en esta política monetaria, es decir, cuánto, como dice, va a reflejar la estabilidad de los precios, ¿no? Es decir, cómo está siendo valorizado o evaluado, ¿verdad? Estos bienes o servicios que, digamos, reflejan un precio y que al final, cómo le está pagando en la economía, ¿no? Los ciudadanos. Entonces, esta política monetaria, obviamente, por ejemplo, pasó en el caso justamente les mencionaba a sus compañeros del diurno, ¿no? Y les decía, ustedes, por ejemplo, si compran un verde aquí, ¿verdad? Con $1, me decía una chica, le dan 6 verdes, ¿no? Pero si usted va a Chile, en Chile usted con $1 solamente puede comprar un verde. ¿Ven? Y eso se mide a través de esta política monetaria, es decir, cuesta nuestro dinero y ese dinero cuánto representa en bienes, ¿sí? ¿Cuánto es esa representación? Entonces, fíjense, para eso tenemos todo un mecanismo de política monetaria, ¿no? Y bueno, y vienen también los aspectos del Banco Central y demás, que eran los que manejaban pues el tema de política monetaria y demás. Eso también, esta política económica está, digamos, directamente relacionada con el Ministerio de Finanzas, ¿sí? Entonces, por eso es que a nuestro ministro Martínez, sí, se le hace pues las críticas en virtud de que él es el que lidera la política económica, ¿no? Más allá del presidente, ¿no? Porque, digamos, es el cuerpo técnico y, digamos, es el que administra las finanzas públicas, el que maneja el presupuesto general del Estado. Y entonces se le cuestiona, obviamente, hacia dónde va la política económica, ¿no? En cuanto a la política fiscal, sí, que es un conjunto de medidas, instrumentos que utiliza el Estado para recaudar los ingresos necesarios para la realización de sus funciones, la recaudación de los impuestos. Entonces, asimismo, aquí ya estamos inmersos en lo que es la administración tributaria, ¿no? Entonces, si ya sabemos, tenemos claro qué es la política monetaria y cuántos bienes y servicios circulan en nuestro país, y lo sabemos porque es parte de los objetivos que tenemos de esta política económica, ¿verdad? De saber cómo se mueven o cómo circulan, digamos, estos bienes y servicios en el país, pues entonces yo voy a saber cuánto me compran, cómo me compran, qué es lo que prefiere, qué parte o qué cantidad de bienes y servicios están en el mercado y son de producción nacional. Ustedes saben perfectamente que nosotros no somos un país industrializado, sino que seguimos siendo un país de economía primaria que es pues basada en la agricultura, ya lo vamos a ver más adelante en lo que es la política agraria, y es la razón, digamos, por la cual se puede mover esta política fiscal. Es decir, cómo están las actividades, ¿verdad? Cómo está la economía, digamos, en ingresos, ¿sí? En cuánto capital se está moviendo en las ventas de estos bienes y servicios y obviamente también en los aspectos de desarrollo con la medición de los índices laborales, ¿no? Y entonces va sopesando, ¿no? Esa política fiscal. Bueno, ¿cuánto vamos a poder grabar? Ecuador es un país que tiene muchísima carga tributaria, ¿no? O sea, tenemos carga tributaria, por ejemplo, en los vehículos, tenemos carga tributaria en las propiedades, tenemos cargas tributarias en el trabajo, que es el impuesto a la renta, en la compra y venta de bienes y servicios tales como, digamos, que están grabados con tarifa 12%, las importaciones, ¿verdad?, que están con ICE, y tenemos los impuestos municipales, tenemos las tasas y contribuciones especiales de mejora también que recaudan los municipios, y tenemos otro tipo de tasas, ¿no? Los peajes y demás. Entonces tenemos una carga tributaria por circulación, teníamos algunos de carácter ambientales, por ejemplo, el impuesto a las fundas, ¿no?
usted compra en el supermercado y si usted pide fundas plásticas, pues entonces está grabado también con carga tributaria, y así podemos mencionar un sinnúmero de casos y ejemplos que, digamos, están establecidos pues estos tributos, ¿no? De hecho, recuerdo que uno de mis trabajos que hice en mi maestría fue precisamente identificar dónde estaban toda esta carga tributaria, ¿no? Las empresas también pagan, ¿no? Por ejemplo, el impuesto del 1 por 1000 que pagaban las compañías para el hospital, para la construcción del hospital universitario, ¿no? Que lo mencioné también en la primera clase, ¿no? Entonces, y así podemos encontrar un sinnúmero de, digamos, gravámenes en los que una persona o un ciudadano puede estar involucrado en casi todos o la mayoría de ellos. De hecho, el grupo empresarial o los representantes de los empresarios siempre buscan, ¿no?, que la política económica sea o esté, digamos, la menor cantidad posible de gravámenes, que sufran la menor cantidad posible de gravámenes, ¿no? Porque fíjense ustedes, también hay discusiones doctrinarias en cuanto qué es el impuesto a la renta, porque renta tiene un concepto y también hay quienes lo confunden o pretenden confundir con lo que es el patrimonio, y separar un patrimonio y separar la renta son dos cosas diferentes, fíjense ustedes, y entonces vienen las discusiones conceptuales, ¿no? Y si, por ejemplo, en renta yo ya he afectado el patrimonio indirectamente, pues entonces estaría habiendo una duplicidad de tributos, ¿no? Entonces todas esas cuestiones son las que, digamos, nos permite reflexionar todos estos parámetros que las normas constitucionales y legales nos establecen a través de lo que es el derecho tributario, ¿no? Entonces, esto en cuanto a lo que es política fiscal. Lo que es política exterior, pues dice, es la intervención que se realiza con otros gobiernos, ¿no? Para regular transacciones con otros países, ¿no? Es decir, también la fijación del cambio, ¿no? Lo que les decía, no es lo mismo, por ejemplo, en derecho aduanero, ¿no? Yo siempre digo que aduana sabe y conoce cuánto cuesta, digamos, cuánto me cuesta esta pluma, ¿sí? Cuánto cuesta en Ecuador, cuánto cuesta en China, cuánto cuesta en Rusia, cuánto cuesta en Croacia, cuánto cuesta en Alemania, ¿ven? No es lo mismo producir una pluma en Ecuador que producir una pluma quizás en Estados Unidos, ¿no? Y así. Y entonces a eso se refiere esta política exterior. Y obviamente, como les dije, no somos un país que estamos industrializados, sino que más bien somos un país que importamos mayor cantidad de bienes. Esos bienes también tienen, digamos, un gravamen que son, por ejemplo, los impuestos aduaneros, ¿no? Y entonces ya no costará lo mismo en el mercado nacional si esta pluma es importada. Digamos que yo la traigo de Estados Unidos y en Estados Unidos usted la puede encontrar a 2 centavos de dólar, pero puesta en Ecuador quizás cuesta $1, ¿ya? Entonces, para eso está, digamos, esta política exterior, saber realmente cómo va a afectar, digamos, a la economía, ¿verdad? Este intercambio o relaciones o regulaciones de transacciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ponía en la mañana el caso de que, por ejemplo, Estados Unidos, sí, nosotros podemos ver que Perú, Colombia han hecho, digamos, algunos pactos con Estados Unidos para el ingreso, para que ellos exporten, ¿verdad? Digamos, sus bienes que son de mayor salida, el café colombiano o en Perú quizás productos textileros que están, digamos, muy, eh, este, ellos producen algodón, ¿no? Y entonces sus productos son reconocidos como de buena calidad, ¿no? Entonces pueden entrar a este mercado, pero para entrar al mercado americano, pues obviamente hay muchas restricciones, hay mucho control, hay
parámetros que cumplir. Y eso son políticas económicas o son políticas de comercio exterior en donde, fíjense ustedes, ¿qué vamos a proteger? ¿Qué dijimos primero que tenía como objetivo esta política económica? Pues saber en qué circunstancias está la producción nacional y obviamente con quién vamos a competir. Sí, entonces el país tiene que saber plantear estas estrategias, estas negociaciones. Fíjense ustedes que nos anunciaron, ¿no?, que ya se han cerrado algunas embajadas, que son bastantes, y esos son los puntos en donde el país ecuatoriano pues podía desarrollar precisamente la política exterior, ¿no? Es decir, tener estas mejores relaciones. Para eso están ahí, ¿sí? Las que se calificaban como momias cocteleras, ¿no? No hacen nada, solo pasan de fiesta en fiesta o de cóctel en cóctel. Pero en realidad el fondo y el trabajo es este, ¿sí? Porque permite precisamente mejorar la economía del país. Es decir, estos embajadores y estos funcionarios del servicio exterior, sí, precisamente ayudan a que el Estado ecuatoriano, a través de ellos, puedan mejorar las relaciones comerciales, sobre todo, no suscribir convenios de intercambio de tecnologías, de intercambio de, digamos, de estudios, por ejemplo, ¿no? Que se pueda manejar el tema de las becas, ¿no?, que hoy también está en boga y está en cuestionamiento. Entonces, fíjense, todas estas cosas son las que nos permite regular esta política económica y entender cuál es el efecto final. El efecto final siempre va a ser la mejoría o la salud económica del país, ¿sí? De nuestro país. Entonces, para esto sirve justamente conocer y saber cómo nuestros gobernantes van a dirigir esta política económica, ¿no? Bien, luego tenemos la política de la renta, ¿sí? Que es decir, logra la estabilidad de los precios, controla la inflación, ¿sí? Es decir, que no se dispare, digamos, todo lo que pueda pues afectar a las transacciones de los bienes, ¿no? Y obviamente permite también regular el tema de los salarios, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que ustedes en derecho laboral ven, ¿no?, que existe, digamos, la competencia a través del Ministerio de Trabajo, en donde nosotros podemos acceder a unas tablas salariales, ¿verdad? De cuánto vale la mano de obra, de un obrero, de un carpintero, de un artesano, y así, ¿no? O de un soldador, etcétera, ¿no? Y vemos más o menos cómo se calculan estos salarios que ellos deben de ganar. Es decir, digamos, precisamente gira alrededor de estos índices, ¿no? Y de esta política económica que, digamos, se lo ve a nivel cuantitativo, ¿no? Entonces, para esto sirve precisamente esta política de la renta que, como al final se lo resume, es una política salarial. O sea, es decir, me va a decir, bueno, cuánto van a ganar cada trabajador o ciudadano ecuatoriano, dependiendo obviamente de las distintas actividades económicas o la denominada población económicamente activa, ¿sí? En actividades y en remuneraciones, ¿no? Entonces, también podemos mencionar que se puedan dar otras políticas económicas, ¿no? ¿Qué otras políticas económicas pues podremos, digamos, tener en cuenta al momento en el que, digamos, las máximas autoridades, ¿no? Tengan que revisar, ¿no? Entonces puede ser que parte de la política económica sea una política agraria, ¿no? A pesar de que si hacemos una evaluación, el Ecuador por ejemplo, nosotros tuvimos un boom camaronero, ¿no? Este, éramos los primeros exportadores en camarones, sin embargo, eso cambió y eso significa que no se tomaron las medidas económicas quizás necesarias o las políticas económicas necesarias que permitan que el Ecuador pueda desarrollarla. Fíjense ustedes que ahora ya hubo una reforma justamente a la ley de pesca, ¿no? Y ahí
se han, digamos, mejorado precisamente las políticas que necesita el sector camaronero, ¿no? Nosotros tenemos excelente camarón, sí es una actividad que, repito, estuvo bastante en decadencia, sí esperamos que con estas nuevas reformas puedan, digamos, dispararse, ¿no? Y entonces habrán muchas personas que podrán tener eh, ¿cómo se llama? Oportunidad de volver a desarrollar bien sus negocios o de mejorar sus condiciones, digamos, económicas en ese sentido, ¿no? El banano, que también es una de nuestras fortalezas, ¿no? Tenemos un excelente banano y de exportación, exportamos al mercado europeo, imagínense ustedes, ¿no? Y nos compran a nivel mundial, ¿no? Entonces, eso hacia allá va, digamos, todo lo que comprende la política económica y que a la larga, pues, vamos a poder o nos va a permitir, digamos, saber cómo nace o cómo surge o por qué razón necesitamos de los recursos que se le pide a los ciudadanos colabore con el gasto público, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado en el principio de recaudación que tiene pues la administración tributaria que realizar. Entonces, todos estos factores son los que tendrán que, digamos, analizar rentas internas, ¿no? Y de hecho, rentas internas a través de sus auditorías, precisamente pues hace seguimiento y sabemos cuáles son las actividades económicas, digamos, que tienen mayor rentabilidad dentro del país y se van sacando pues todas estas estadísticas que nos permite pues precisamente poder tener los elementos necesarios para que puedan manejarse la política económica dentro del país, ¿no? Otra política es la política industrial, ¿no? Y bueno, como les dije, no somos un país industrializado, tenemos líneas industrializadas, hacíamos refrigeradoras, por ejemplo, Indurama, ¿no? Una marca que era nuestra, ¿sí? Nosotros realizábamos ese tipo. También tuvimos producción industrializada de partes y piezas de vehículos, también el Estado ecuatoriano lo hacía. Lamentablemente ya el costo de la mano de obra no era favorable para el negocio, se disparaba muchísimo el precio y obviamente optaron por irse a Colombia o a Perú inclusive para poder ensamblar o producir partes y piezas de vehículos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, y eso uno se pregunta, ¿no? Porque son situaciones que ha vivido el país, ¿no? Y uno dice, ¿por qué se van? ¿Por qué, por ejemplo, lo que pasó con esta empresa Pinto, ¿no? Que producía textiles, ¿sí? Y sin embargo la mano de obra aquí no soportaba, digamos, el costo y la gente con las importaciones traía ropa mucho más barata, los chinos, ¿no? Que a usted le puede costar una blusa hasta $1, ¿no? Sin ningún problema, ya, o bueno,